Muy bien, pues muy buenos días. ¿Me escucháis bien, no? Muy bien, pues yo quería empezar mi intervención de hoy hablando de unas estadísticas. No son estadísticas que tengan ningún tipo de relevancia ni de importancia, pero que para mí sí que son significativas. Y me estoy refiriendo a el número de visitas que han tenido los últimos vídeos que tenemos publicados en Internet. Durante ya los muchos años que llevamos trabajando en estos temas, pues personalmente tengo bastantes vídeos de diferentes jornadas en Internet, pero quería comentar respecto a este reglamento que es el del que trata la jornada de hoy. Tenemos una jornada, un vídeo que hicimos en el mes de noviembre pasado, que de momento lleva por 2.600 visitas. Tenemos también, del 30 de enero de este año, una jornada que hicimos en el Salón de Actos del Ministerio de Industria sobre el nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción y que lleva ya más de 3.200 visitas. Además, son vídeos que cada semana tienen más visitas. Y bueno, entre otros, puedo también citar una jornada que hicimos en el año 2017 presentando el RIPCI, también en el Salón de Actos del Ministerio, y que ese vídeo también sigue actualmente en Internet y que tiene más de 8.300 visitas. Realmente, si comparamos estos números de visitas, 2.600, 3.200, con youtubers famosos que tienen millones, pues son cifras ridículamente bajas, pero lo cierto es que si las ponemos en su contexto de que son charlas muy técnicas sobre temas enfocados sobre todo a profesionales del sector, y si lo comparamos con otros vídeos de otras regulaciones diferentes, pues lo que vemos es que pues sí que han tenido un éxito bastante arrollador. Son cifras que, bueno, hay que entender que estos vídeos, como por ejemplo la jornada de hoy, pues muchas veces no tienen más de 100 o 200 visitas por lo técnico de su contenido. Entonces, conseguir audiencias de 2.600, 3.000, 8.000 visitas, lo que demuestra es la relevancia, el movimiento que tiene pues el sector de la construcción y en concreto el sector de la protección contra incendios. Y en esa misma línea, pues citar el éxito que está teniendo este tercer congreso, ya es el tercero que organiza ERME, el tercer Congreso Técnico Nacional de Protección contra Incendios, que como veis pues se ha llenado, el pabellón se ha llenado, ha habido stands que no han podido estar porque no cabían. Hoy estamos aquí con esta sala llena y bueno, yo creo que hay que agradecer primero a los que habéis venido y segundo a los organizadores y a ERME por impulsar este tipo de congresos que son muy importantes para el sector. Y bueno, continuando con esto que os comentaba de que en 2017 se hizo esa jornada del RIPCI, pues yo creo que este año cerramos un círculo o pasamos una etapa, porque si bien el RIPCI era uno de los grandes reglamentos del Ministerio de Industria relativos a la protección contra incendios y que en 2017 sufrió un gran cambio con esa actualización, pues con este nuevo Real Decreto cerramos el círculo, como digo, con este otro gran reglamento que hacía falta esta actualización, que es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. Ya por empezar por el final de mi charla y por lo que entiendo que todos estáis aquí interesados es sobre cuándo se aprueba este reglamento. Como comentamos en noviembre, se envió al Consejo de Estado en el mes de noviembre, recibimos el dictamen favorable del Consejo de Estado a mitad de febrero, hace 2 semanas. Una vez recibido, lo preparamos para enviar al Consejo de Ministros y para enviar al Consejo de Ministros el paso previo es pasarlo por la CG6, que es la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Este es el lugar donde se preparan las materias que se verán en el Consejo de Ministros y en la CG6 fue esta semana, en concreto ayer. Por lo tanto, y si no hay más retrasos o más, bueno, como sabéis, nuestra subdirección prepara los textos, pero lógicamente no somos nosotros los que los aprobamos. Por lo tanto, al final los plazos no dependen de nosotros, sino de nuestros superiores. Pero como digo, esto se ha llevado al CG6 esta semana y en principio debería aprobarse la semana que viene o dentro de 2. Eso es un poco el planning que tenemos y por lo tanto en el BOE saldría publicado en el mes que viene. Por lo tanto, y ya habiendo contado un poco el resumen de mi ponencia de hoy, voy a contaros ahora todo lo demás que es el relleno, que es un poco la introducción de qué novedades nos trae este nuevo reglamento. Como sabéis, el reglamento actual, que es del año 2004, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, coloquialmente llamado RISTEI, lo que regula es
las industrias y ciertos almacenes, los almacenes industriales. Y lo que establece es una serie de requisitos para lograr un nivel adecuado de seguridad en caso de incendios de estos lugares. Esto lo hace, primeramente, categorizándolos o caracterizándolos con una serie de fórmulas que aparecen en el anexo 1, donde por un lado los metes en una tipología, tipo A, B, C, D, etcétera, y por otro lado, con unas fórmulas matemáticas, calculas su nivel de riesgo en función de su carga de fuego y te sale un nivel de riesgo. A partir de esto, luego, en el reglamento actual, te da una serie de requisitos de protección activa, protección pasiva, que todo esto ya lo conocéis, ¿vale? Protección pasiva es, por ejemplo, requisitos de sectorización, de fachadas accesibles, de resistencia de la estructura, de vías de evacuación, etcétera. Y protección activa, básicamente lo que dice es dónde tienes que poner extintores, dónde tienes que poner detectores, vías, etcétera. Este es el resumen del reglamento del 2004 y que el nuevo realmente pues, tiene una forma de funcionar similar. Y bueno, antes de citar las novedades de este nuevo reglamento, también quiero recordar que se aprobó en diciembre, se publicó en diciembre del año pasado el nuevo reglamento europeo de productos de la construcción, que este reglamento básicamente abarca a la gran mayoría de productos de la construcción y entre ellos a casi todos los productos de protección contra incendios, tanto de activa como de pasiva. Por lo tanto, bueno, tenemos en internet este vídeo presentando el nuevo reglamento de enero de 2025, que yo recomiendo ver y sobre todo, y aquí siempre recordar para los que sois destinatarios de productos de la construcción, tanto empresas constructoras, empresas instaladoras, empresas mantenedoras, es muy importante que sepáis qué documentación tenéis que exigir a los productos y tenéis que comprobar antes de instalarlos, ¿vale? Porque si instaláis un producto fraudulento, la responsabilidad no solo es del fabricante, sino que también es vuestra, de instaladores, constructores, etcétera. Por lo tanto, tenéis que saber qué documentación va a traer el producto de la construcción, que con el nuevo reglamento cambiará un poco, no obstante, el nuevo reglamento entrará en vigor en varias fases. A medida que se vayan publicando normas nuevas conforme a cada categoría de producto, irá poco a poco pasando el producto del reglamento de 2011 al reglamento de 2024, irá actualizándose la documentación y esta transición puede durar perfectamente 10 años, ¿vale? Por lo tanto, habrá que estar atento a cuando se vayan poco a poco publicando las nuevas normas y, como digo, los que seáis receptores de productos, tenéis que tener muy claro que tenéis que exigir siempre la declaración de prestaciones, que en el futuro se llamará declaración de prestaciones y de conformidad. Tenéis que ver también la información de instalación y uso, etcétera, para primero comprobar que el producto es conforme con la legislación y segundo, por ejemplo, para comprobar que el producto es apto para un uso en un determinado lugar. Bueno, esto es respecto al RPC, del que no es objeto de hoy, por lo tanto no voy a hablar más de él, sino que vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión, que es el nuevo RIS-TEI. Por lo tanto, ¿por qué un nuevo RIS-TEI? Porque hemos escrito un nuevo reglamento que sustituirá al anterior. Y creo que no hace falta ni decirlo, pero bueno, tenemos un reglamento que actualmente es del año 2004. Desde el año 2004 hasta hoy, que han pasado ya 20 años, lo que tenemos es que la realidad de la industria ha cambiado, las necesidades han cambiado, las soluciones constructivas también han cambiado y la propia reglamentación. En 2004 no existía el CTE. En 2004 pues ni siquiera existía el reglamento de construcción de 2011. El marcado CE ha cambiado ya 2 veces desde 2004. Por lo tanto, era necesaria esta revisión del reglamento de 2004, que ha funcionado considerablemente bien durante estos 20 años, pero bueno, creo que no ha habido ningún debate o ninguna duda respecto a que sí que era necesaria esta actualización. Para esta actualización hemos estado trabajando desde el Ministerio en un grupo donde, bueno, tenemos un grupo permanente con las comunidades autónomas, pero también hemos añadido en el grupo de trabajo donde se escribió el nuevo reglamento a diversos actores del sector, como por ejemplo también gente de ayuntamientos, gente de bomberos, asociaciones, fabricantes, expertos, proyectistas, etcétera, para intentar buscar un nuevo reglamento que sea lo más consensuado posible. Y esto también se ha reflejado en la participación que tuvo durante la tramitación este nuevo Real Decreto. En la consulta pública previa se recibieron más de 50 respuestas y en la audiencia pública se recibieron más de 80 y realmente alegaciones se recibieron más de 1000, que quitando las repetidas se quedaron en unas 750.
Y por ponerlo en contexto, en el mes de diciembre sacamos a audiencia pública otro Real Decreto y para que os hagáis la idea, nos llegaron unas 60-70 alegaciones. Entonces, comparar esas 60-70, que es lo normal, con estas 750. ¿Vale? Esto significa que ha tenido mucha participación y a nosotros también hemos tenido el trabajo de leerlas todas, porque cuando esto salió a audiencia pública, antes ya se había mirado con el propio sector, por lo tanto, lo que salió a audiencia pública, en teoría, ya tendría que haber estado más o menos consensuado, pero es que después de la audiencia pública lo volvimos a reescribir para intentar, como digo, lograr el mayor grado de consenso posible en el nuevo texto. Esta es la situación. Hablando hoy un poco de las principales novedades, en el Real Decreto que se va a aprobar en breve, primero se modifican varios reglamentos, no solamente el RISTEI, en concreto se actualiza el RIFCI de 2017, de este tema ya se habló ayer en este congreso, por lo tanto no voy a decir mucho más. Simplemente que bueno, el RIFCI es un reglamento bastante reciente que tiene ya unos 7-8 años y aquí simplemente lo que se ha hecho es mejorar alguna redacción que se vio que se podía mejorar, alguna corrección de erratas y sobre todo pues la actualización de normas o la inclusión de nuevos productos que han ido saliendo pues en la última década. También aprovechamos y se hace un pequeño cambio en el CTE de BSI. Y aquí aprovecho para recordar o para comentar que este Real Decreto será una coproposición del Ministerio de Industria y Turismo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Y en este caso, sobre todo, los cambios que se hacen en el DBSI son para alinear algunos temas, como por ejemplo el asunto de los almacenes, para que a partir de ahora, añadiendo un nuevo uso almacén en el CTE de BSI, pues ya queda un poco más claro los casos limítrofes en donde un almacén tiene que cumplir con el CTE o donde un almacén tiene que cumplir con el RISTEI. Estos serían un poco a grandes rasgos los cambios en el CTE. Y respecto a los cambios propiamente del RISTEI, lo que tenemos es que realmente se ha hecho una reescritura completa del reglamento. Más allá de que algunos comentarios o alguna gente dirá, bueno, si al final el reglamento es parecido al anterior, y es cierto, es parecido al anterior porque al final abarca lo mismo. Pero lo cierto es que se ha reescrito prácticamente completamente, que muchas frases son similares pero no iguales, porque lo que se ha visto es, se ha ido mirando punto por punto qué cosas se podían mejorar, qué cosas no estaban claras, en qué cosas las necesidades o la tecnología ha cambiado para ir adaptándolo, ¿vale? Y con esto, y otra de las preguntas que se suelen hacer es, bueno, ¿pero habéis subido los requisitos o habéis bajado los requisitos? Pues ni una ni otra, ¿vale? Ha sido una adaptación donde en algunas cosas ahora se piden más cosas o en otras cosas ahora se piden menos o en otras cosas simplemente se ha escrito un texto más detallado para que no hubiera agujeros o que no hubiera cosas ambiguas, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos es que hay que ver el reglamento en su conjunto. No hay que ver una tabla por separado y decir, pues ahora son más exigentes o ahora este número ha cambiado. No, es un reglamento que hay que ver el establecimiento y las medidas en su conjunto. También merece la pena comentar el tema de las disposiciones transitorias. Esto ya lo tendríais que saber, o bueno, lo comento. Lo que ya está construido no hace falta que se modifique, en principio, ¿vale? En general, establecimientos ya construidos y puestos en servicio, o incluso que estén en construcción con el RISTEI de 2004, no hace falta adaptarlos, continuarán con el RISTEI anterior, salvo en los casos, por ejemplo, que se haga algún tipo de modificación, por ejemplo, que haga que ese establecimiento ya no cumpla con lo que se diseñó en su momento. O, por ejemplo, ampliaciones que hagan que tampoco cumpla. En esos casos sí que habría que adaptarlos al nuevo reglamento. No obstante, aquí quiero decir que el nuevo reglamento se ha escrito de forma que los propios anexos, lo que se suele llamar vía prescriptiva, son lo suficientemente flexibles como para intentar o para conseguir que las adaptaciones o las construcciones de nuevos establecimientos sean factibles en todos los casos, pero es que aparte además se dan varias vías alternativas para poder cumplir con el reglamento también a través de esas vías alternativas de las que hablaremos después. Por lo tanto, no debería haber ningún problema ni para los establecimientos nuevos ni para los antiguos que quisieran o en ciertos casos que deban adaptarse al nuevo para cumplir con el reglamento nuevo. Entrando un poco más en detalle sobre el nuevo reglamento, bueno, esta es la estructura. No la voy a leer, ¿vale? Para quien quiera tener la última versión del texto previa a la publicación, tenéis una versión de octubre de 2024 publicada en el portal de transparencia.
No va a ser la versión 100% definitiva porque ha habido algún pequeño cambio, sobre todo formal, pero básicamente es lo que va a salir en el BOE. Entonces, quien tenga interés por ir leyendo, como digo, una de las últimas versiones del proyecto de reglamento, lo tenéis en el portal de transparencia. Esta es un poco la estructura, que sería bastante parecida a la de 2004. Y por hablar de algunos cambios, bueno, pues uno de ellos es que se incluye un artículo con las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, que básicamente son las mismas que aparecen en el CTDBSI y que realmente también son las mismas que se utilizan en el resto del mundo. De hecho, si leéis el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción de 2024 en sus anexos, te establecen una serie de requisitos genéricos para las edificaciones referente a varios temas, uno de ellos la protección contra incendios, que si lo leéis es bastante parecido, con otro orden y otra redacción, pero es lo mismo que lo que aparece aquí, y que básicamente, pues en este caso, se divide en propagación interior, propagación exterior, evacuación, instalaciones, intervención y resistencia. Y a partir de estos principios, luego se reordenan los anexos para pedir los requisitos. De esta forma queda bastante claro cada requisito a qué exigencia corresponde y también facilitamos la intercomparación entre el RISTEI y el CTDBSI para, por ejemplo, un edificio que tenga una parte no industrial y una parte industrial, pues quedará bastante sencillo para los proyectistas poder comparar qué pide cada reglamento. Otra cosa que merece la pena resaltar son las soluciones alternativas. El RISTEI de 2004 establecía una serie de posibilidades de usar soluciones alternativas que básicamente lo que te proponían es, si quieres incumplir algún apartado concreto del anexo, de algún anexo del RISTEI, puedes proponer soluciones alternativas debiendo justificar como alternativa de lo que no estás cumpliendo qué es lo que vas a proponer realizar, y te lo tenía hasta ahora que aprobar la comunidad autónoma. Con el nuevo reglamento ampliamos estas opciones, las detallamos más, damos un total de 5 opciones, 2 para el RIPCI y 3 para el RISTEI, bastante más detalladas sobre cómo tienes que hacerlo. Y en vez de aprobarlo la comunidad autónoma, lo tendrá que, de alguna forma, aprobar o validar un organismo de control. Con esto lo que pretendemos son varias cosas, y es, por un lado, sistematizar y detallar más esta vía, profesionalizarla y también hacerla más ágil. Pero lo que tiene que quedar claro es que en ningún momento bajamos ni los requisitos ni la seguridad, ¿vale? Hay que justificar esta vía, te la van a tener que aprobar. En el caso de que alguien haga algo mal, las comunidades autónomas van a seguir teniendo la potestad de a posteriori actuar. Los organismos que hagan las verificaciones van a tener que estar acreditados por ENAC específicamente para esto. Y como digo, esta vía no va a ser una vía para quien quiera ahorrar dinero, ¿vale? Porque ir por esta vía no te va a ahorrar dinero, eso tiene que quedar claro. Cualquier cosa que pretendas incumplir, vas a tener que justificar por qué lo incumples y qué alternativas vas a poner para que el nivel de seguridad siga siendo el mismo. Y como digo, te lo van a tener que evaluar una entidad externa, ¿vale? Por lo tanto, este caso, en principio, no va a ser muy usado porque, en principio, la mayoría o casi todos los establecimientos, la forma más fácil de cumplir es ir por los anexos, la forma más fácil, más viable y probablemente más barata, sino que esta vía es sobre todo pensada en casos, pues como digo, muy excepcionales o casos muy singulares donde quieras hacer un proyecto muy a medida. Sobre esta vía tenemos ya elaborado un borrador de guía que publicaremos en cuanto se publique el Real Decreto. No obstante, esta primera versión de la guía dirá solamente cosas generales y luego tendremos que sacar en el futuro futuras versiones de la guía con criterios más específicos, como bueno, en un futuro pues luego os contará Vanessa de la Comunidad de Madrid lo que dice su guía actual, pero lo que pasa es que bueno, para nosotros no es tan fácil en una primera versión entrar en cosas tan específicas, por lo tanto sacaremos una primera versión con explicaciones generales de las diferentes opciones de vías de soluciones alternativas, y luego a medida que vayamos ya un poco más estudiándolo, debatiéndolo, consensuándolo, sacaremos ya versiones futuras más detalladas, entrando ya más en criterios más, por ejemplo, cosas específicas de cómo hacer un diseño prestacional. Bueno, continuando, otras novedades que tiene el nuevo Real Decreto es
Por un lado, la inclusión de un nuevo artículo 12 relativo a funcionamiento, mantenimiento y modificaciones. Aquí con esto, bueno, dice un poco obviedades, ¿vale? Pero con esto queda un poco más claro cómo tiene que funcionar el establecimiento para que durante el tiempo, a lo largo del tiempo, no pierda esas características y ese buen funcionamiento de tener un nivel adecuado de seguridad en caso de incendio. Modificaciones, donde se establece lo que es una modificación significativa para que quede claro más qué cosas tienes que hacer con menos documentación y qué cosas sí que tienes que hacer con más documentación, básicamente por los cambios pequeños que no afecten al diseño inicial. No haría falta volver a presentar el proyecto, sería un poco el resumen. Y luego, por otro lado, tenemos cambios en las inspecciones. Esto básicamente es una reorganización de las inspecciones. Ahora, actualmente, la mayoría de establecimientos ya tenían inspecciones cada 5 años, pero en algunos casos se pedía cada 2 o cada 3. Aunque, como digo, actualmente la mayoría ya eran cada 5. Lo que se vio cuando se estuvo revisando el reglamento 2004 es que en muchos casos, cuando había problemas en las inspecciones periódicas, estos no eran debido a un mal uso, sino que muchas veces eran debidos a una mala construcción. Por lo tanto, lo que se ha decidido es hacer un cambio en la periodicidad. A partir de ahora, todos los establecimientos tendrán inspecciones cada 5 años, tanto los nuevos como los de 2004, como los anteriores a 2004, todos cada 5 años, y en los casos más complejos se añadirá una inspección inicial, y esos casos más complejos están definidos en el artículo del RIFCI, que son básicamente a partir de ciertas superficies, ciertos niveles de riesgo. También en los casos que se hayan usado soluciones alternativas, tendrán una inspección inicial al principio para comprobar que se han construido correctamente. Y bueno, pasando entre los anexos, no voy a detallar los cambios de los anexos porque son cientos, simplemente comentar. Del anexo 1, el funcionamiento sigue parecido en aspectos generales, sigue siendo parecido al de 2004, siguen manteniéndose las tipologías con algunos cambios. Por ejemplo, la tipología tipo A ahora va a ser subdividida en tipo AH y tipo AV. Y, por ejemplo, cambiar un poco las definiciones. Por ejemplo, ahora para ser tipo B se pide unos requisitos un poco más estrictos. De este modo, lo que antes era un tipo A, ahora podría ser, según el caso, tipo AH o tipo AV. Lo que antes era un tipo B, ahora, según el caso, pasará a ser una H o un tipo B, etcétera, ¿vale? Lo mismo con los tipo D, que hay una tabla donde te dice qué superficies tienes que tener abiertas para poder ser tipo B. Y con estos cambios, luego los anexos 2 y 3 se han cambiado también, de modo que lo que antes se pedía, los requisitos del anexo 2 y del anexo 3 para un tipo A, ahora serán más cercanos a lo que se pide a un tipo AV. Los requisitos que antes se pedía a un tipo B ahora están un poco intermedios de lo que se pide a un tipo AH o a un tipo B, etcétera. Se ha reescrito todo. Respecto a las fórmulas matemáticas, realmente siguen siendo las mismas que había antes, pero se ha añadido un mayor grado de detalle, también se han actualizado las tablas. No se pretende que haya un cambio radical, lo que sí es que se han añadido más detalles para que quede ciertas cosas más claras, ¿vale? Para que no haya ambigüedad y para que básicamente, pues, ante un mismo proyecto de establecimiento, cualquier proyectista le dé el mismo valor, ¿vale? Porque si tenemos un mismo proyecto y según el criterio del proyectista, pues a uno le sale riesgo bajo y a otro le sale riesgo alto, pues obviamente no tiene sentido. Entonces, un poco básicamente el objetivo de este mayor grado de detalle es que ante un mismo proyecto, todos los proyectistas, si aplican bien el anexo, les saldrá un mismo nivel de riesgo. Pasando a hablar ya del anexo 2, bueno, se ha reorganizado por las exigencias del articulado, propagación interior, exterior, etcétera. No voy a pararme a hablar de los cambios porque son muchos, aunque a fin de cuentas alguien que no conozca el tema y los lea, pues dirá, pues esto es lo mismo que en 2004, y es cierto, es básicamente lo mismo, reordenado, más detallado y con ciertos cambios, a veces en las cifras, en los números, en la forma de escribir, que luego realmente sí que tienen bastante incidencia a la hora de construirlo. Estas son algunas de las imágenes que tenéis en el anexo 2, pues por ejemplo tenéis imágenes sobre la compartimentación entre dos establecimientos, sobre las cubiertas, sobre los porcentajes a poner de fachadas accesibles, etcétera.
respecto al anexo 3. En este caso se han reordenado según los sistemas que hay en el RIPCI. Lo mismo, hay apartados que son parecidos al 2004 y hay otros que se han reescrito y que son un poco más diferentes. Y el anexo 4, este sí que es un anexo nuevo, donde se han puesto soluciones a cosas concretas, cosas donde veíamos que eran frecuentes y que no encajaban ni con protección activa ni con protección pasiva, se les han dado unas soluciones específicas. Por ejemplo, cámaras frigoríficas, que por ejemplo, pues una cama frigorífica, pues es un congelador gigante, no es un congelador de tu casa, es un congelador de muchos metros cuadrados, donde si por ejemplo vas a poner pues un sistema de evacuación de humos o rociadores, pues a veces no funcionan, si se te congela el agua pues no va a funcionar, pues se da una solución específica para ese caso. Y esto, como digo, el anexo 4 contemplará, por ejemplo, entre plantas, carpas, cámaras frigoríficas, instalaciones sobre cubiertas, etc. Aquí veis algunas imágenes de estanterías o de entre plantas que aparecen en el anexo 4. Y bueno, ya recapitulando y hablando de la tramitación, este Real Decreto formalmente se empezó a tramitar en el año 2020, aunque realmente llevábamos ya escribiéndolo varios años antes. Se envió al Consejo de Estado en noviembre del año pasado. Recibimos el dictamen favorable del Consejo de Estado a mitad de febrero. Por lo tanto, como digo, esta semana se ha llevado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, por lo tanto, lo previsible es que esto sea aprobado en el Consejo de Ministros en las próximas semanas, que sea publicado en el BOE pues unos días después o un par de semanas después de que se apruebe en el Consejo de Ministros, y ya, una vez publicado en el BOE, entraría en vigor un mes después de su publicación, pero luego se dan 6 meses extra de aplicación voluntaria. Por lo tanto, la aplicación obligatoria no será hasta 7 meses después de la publicación en el BOE. Y también, por nuestra parte, nos queda el trabajo de elaborar las guías técnicas. Como digo, tenemos ya elaborada, a falta de publicar, una sobre las soluciones alternativas. También tendremos que publicar o actualizar la guía del RIPCI con los cambios que hacemos. Y luego tendremos que elaborar desde cero la guía del nuevo RISTEI. Esas son un poco las guías que vamos a realizar. Y ya, bueno, para terminar, recordaros que en la web del Ministerio tenéis guías de casi todos nuestros reglamentos. Las 3 primeras que veis, pues habrá que actualizar las 3. La del RPC porque se ha sacado un nuevo reglamento europeo, la del RIPCI porque vamos a introducir cambios y la del RISTEI porque vamos a actualizar el reglamento por completo. Y luego a la derecha tenéis los folletos divulgativos, que de hecho os habrán entregado en las bolsitas que os han dado en el congreso de hoy. Son unos folletos divulgativos que hicimos desde el Ministerio junto con varias asociaciones, entre ellas AERME, que están pensadas pues, para que personas que no conozcan el sector pues sepan, por ejemplo, cómo usar un extintor, cómo funciona un sistema de detección y alarma, cómo funciona una vía, etc. Como digo, os han entregado las pegatinas en las bolsas, así que, bueno, si las leéis y las consideráis útiles, pues por nuestra parte nos daremos por contentos, sinceramente, porque son unos folletos divulgativos. Y por mi parte, esto era todo lo que quería contar. Daros las gracias y luego en la mesa redonda pues podremos seguir hablando. Muchas gracias.